Historias de la cerveza. La cerveza en Alemania. La estrecha relación de la cerveza y Alemania se remonta al menos al principio de nuestra era, cuando pueblos germánicos del centro de Europa utilizaban hierbas aromáticas y plantas del campo para producir una cerveza ligera que llamaban Elmer o néctar divino. Durante la Edad Media, en ese territorio, existieron cerca de 500 monasterios en los que se elaboraba y regalaba cerveza en las épocas de Cuaresma, cuando estaba prohibido tomar vino. La taberna del monasterio Weihenstephan en Freising, donde se sirven pintas y tarros desde hace casi 1000 años, es reconocido como el establecimiento más antiguo del mundo con esta vocación. Fue en el siglo XII que Jan Primus, duque de Brabante, conocido por introducir la cerveza a base de malta a Europa Central, impulsó el cultivo de la cebada para combatir el hambre, y los alcaldes pudieron entonces otorgar permisos a nuevas cervecerías. En Múnich, fundada en 1158, la industria cervecera creció rápidamente, pero con el paso del tiempo la calidad cayó porque se comenzó a fabricar con cualquier hierba, como romero, laurel, comino y hasta corteza de árbol. Fue hasta 1487 que el duque Alberto IV dictó la Reinheitsgebot en esta ciudad, la cual dictaba que solo se podía producir cerveza con cebada malteada, lúpulos y agua. Algunos años después de la unificación del reino, en 1516, Guillermo IV instauró esta famosa ley de pureza en toda Baviera. En ciudades del norte, como Bremen, donde gozaban de excelentes fuentes de agua, empezaron a aparecer cientos de cervecerías y se exportaba esta bebida hasta Holanda, Inglaterra, Escandinavia y la India. Después de los descubrimientos revolucionarios de Louis Pasteur en 1857, la levadura se añadió a esta lista de ingredientes permitidos en Alemania. La cerveza tiene un papel central en la cultura alemana, y este país figura entre los primeros lugares de la lista con mayor consumo per cápita, con un promedio de 104.7 litros de cerveza por persona cada año. Gose, Berliner Weiss, Kolsch, Kristallweizen, Bock, Weissbier, Altbier, Dunkelweizen, Roggenbier, Weizenbock, Hefeweizen, Doppelbock, Dortmunder, Hallesbock y Schwarzbier. Son algunos estilos de origen alemán. Pensar en un origen exacto de la cerveza como la conocemos hoy es muy difícil. En Sumeria tuvieron este acercamiento con los granos, pero en otras partes del mundo se experimentó con otras hierbas, ¿no? Escuchamos de los pueblos germánicos, ¿no? Y cómo hacían bebidas fermentadas que llamaban el néctar divino. Eso fue, digamos, más o menos al principio de nuestra era, y después, durante, digamos, la época oscura y los principios de la Edad Media, los monasterios eran quienes tenían la exclusividad de la elaboración de cerveza. Los monjes ahí llevaron la cerveza a nuevos niveles, y a partir más o menos del siglo XII, 1150, fue cuando desde Roma el Papa Inocencio IV, creo, fue quien abolió esta prohibición de preparar cerveza fuera de los monasterios, ¿no? Y entonces ya pasa a las manos del ayuntamiento, los reyes, los príncipes a dar los permisos. En Alemania, en Europa Central, hay una leyenda de Gambrinus, rey amante de la cerveza, que no se sabe el origen exacto. Jan Primus
que dio los permisos a los alcaldes, los primeros permisos a los alcaldes. Se considera a lo mejor una inspiración de Gambrinus. Otra es John el Valiente, me parece de Borgondia, que introdujo el lúpulo a la industria de la cerveza. Entre las leyendas de Gambrinus está Juan el Valiente también, como un segundo aspirante a ser ese Gambrinus legendario. Y el tercero es Gambrivius, rey cervecero que según esto aprendió a hacer cerveza en Egipto como más o menos 2000 años antes de Cristo y se la trajo desde allá hacia Europa Central, ¿no? Y era como una leyenda cervecera. Y pues de este Gambrinus existen muchísimas leyendas, entre ellas que vendió su alma al diablo para aprender a hacer esta buena cerveza. Y bueno, hay mucho que decir sobre Gambrinus y de Alemania también. Hemos escuchado muchas veces de esta Reinheitsgebot, la ley de la pureza, que garantiza que la cerveza que se haga sea de buena calidad. En la Edad Media se empezó a fabricar con cualquier cosa y entonces el ayuntamiento tuvo que llegar. Y fue este duque de Brabante, Alberto, que es famoso por unificar el reino de Bavaria, y fue el primero en instaurar esta ley de la pureza en una ciudad, ¿no? Pero después, cuando se unificó Bavaria, ya la llevó a todo el reino. En 1516 el heredero Guillermo IV. Escuchamos aquí de la importancia de Múnich. En ese tiempo cada ciudad adquiría una tradición y una cultura propia de la cerveza, ¿no? Se empezó a popularizar muchísimo el consumo de cerveza, hasta aparecieron bares, por ejemplo, que se hacían en forma de barril, ¿no? Todo como este concepto alrededor de la cerveza. Se empezaron a hacer clubes de cerveza que tenían a su héroe, el que más podía beber, y se enfrentaban clubes de diferentes ciudades. Aquí, entre datos que me encontré en la historia, es que hasta el sistema de justicia utilizaba en los juicios, para arreglar las disputas, concursos de cerveza. Llegaba el alcalde, el sheriff a la taberna y los dos involucrados, y tenían que beber durante 3 horas, me parece, y el que tuviera todas sus habilidades después de esas 3 horas o más de ellas es el que ganaba el juicio. Vemos esta gran importancia. Y hoy Alemania es pues uno de los principales consumidores, me parece que está en tercero o cuarto. Alemania y Austria están prácticamente igual en el consumo, y aparece primero Austria en la lista, siendo el primero la República Checa, el segundo un país asiático del que luego vamos a hablar, que se llama Seychelles, y después está Austria y Alemania. Y bueno, esta fue nuestra sección de historia.